Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 13. Cuerda floja. Anochecía y no había a dónde ir. No podía escapar. El auto avanzaba peligrosamente sobre el asfalto cubierto de una fina capa de agua congelada, el caucho de las llantas rechinaba a cada arriesgado giro, la velocidad no bajaba. Estaba temblando, sus nudillos y las puntas de sus dedos se marcaban con un tono marfilado de la fuerza con la que se sujetaba a los bordes del asiento. El vaho comenzaba a notarse en el tenso aire dentro del auto, emergiendo de entre los labios de la chica y adhiriéndose al parabrisas, formando una nebulosa que casi imposibilitaba la visión. La temperatura descendía a una rapidez de vértigo. La lluvia que antes azotaba, ahora se convertía en una tormenta de agua-nieve que se pegaba insistentemente sobre el vidrio. Ni siquiera los limpiaparabrisas parecían ser suficientes para quitarla por completo. Todo aquello parecía una receta perfecta de un accidente automovilístico. Miró al desquiciado conductor de tal carro a punto de desbarrancar, impasible a pesar de que a cada metro que avanzaban, crecía el riesgo de una tragedia. Sus ojos escarlata tenían un brillo demencial, un halo de humo escapaba de cada respiración, por su nariz, dándole un aire casi diabólico. «Detén el auto. Nos vas a matar», exigió Sakura una vez más con las pulsaciones de su corazón tan aceleradas como el Ferrari mismo. Sasori se sonrió de medio lado, la miró por el rabillo del ojo. ¿Eso crees? Tranquila, linda, no has de correr ningún riesgo innecesario y no soy ningún estúpido como para dejar que te pase algo y no ahora. Completó la peligrosa en su mente. Tragó saliva. Era cuestión de tiempo para que le ocurriera lo mismo que le había pasado a Kaori antes y seguramente aquel aristócrata demente encontraría la manera de obligarla a casarse con él y la sangre se le helaba de tan solo imaginarse lo que le haría. Y nadie podría ayudarla. De nuevo sintió que se le cerraba la garganta al pensar en el momento en que había dicho las palabras que marcarían con tempestad su destino y no quiero volver a verte, Sasuke, y promételo. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. No habría esperanza alguna. Si él le había dado su palabra y entonces ya no habría nada más que hacer. Lo sabía perfectamente y Sasuke no iría por ella, ya que él nunca rompía sus promesas. Estaba a punto de romper en llanto de nuevo. Miró a todos lados, tratando de ubicarse o tener alguna idea de dónde estaba y nada. No conocía esas montañas cubiertas de nieve. Nunca antes había ido por aquellos lares. Si aunque por un milagro lograse escapar, no sabría de dónde ir. Además, el clima y la poca preparada ropa que traía no le ayudarían a sobrevivir dentro del espeso y gélido bosque invernal. ¿De qué serviría? La suerte estaba echada pero ¿qué debía hacer? ¿Resignarse? ¿Dejar que aquel demente hiciese lo que quisiera con ella? Al fin y al cabo, nadie la ayudaría. No irían a salvarla, ella no podía luchar, defenderse de Sasori y no había nada que hacer. Lo único que se le ocurría, era abandonar las esperanzas. No la abandonaré, y le dijo el azabache con un brillo especial en los ojos, no dejaré que muera sola y abandonada. No lo permitiré. Cerró los ojos. Rememoró aquellas palabras que Sasuke le dijo. Pensó en todo lo que debió pasar, la desesperación que debió vivir mientras buscaba a su hermana, siempre sin éxito, y los días, las noches y todo un año. Y Sasuke no desistió. Logró al final recuperarla. Seguramente pasó tormentos, noches sin dormir, desesperación fuera de límite solo por dar con ella, para protegerla, y debía ponerlo a él como ejemplo. Incluso debía recordar cuánto es que ella misma luchó al ser secuestrada por Sasuke. Aquel día se había quedado sin voz gritando y había acabado dando una lección completa de karate, todo por evitarlo. ¿Y ahora por qué se había dejado llevar tan tranquilamente? Ella no podría hacer mucho, pero algo debía intentar. Tenía que hacer algo para escapar de Sasori. ¿Pero y qué? Todo era un largo suplicio. Nunca se había sentido tan vulnerable en su vida, ni aun cuando siendo tan solo un niño, vivía aislado del amor de la gente. La angustia le pesaba sobre el cuerpo, haciéndole encorvarse, la ansiedad le cerraba la garganta, impidiéndole pasar el aire o aliviar el ardor con un trago grueso. La cabeza le palpitaba, y parecía percibir en su pecho el dolor de una herida mortal. Sasuke estaba más desolado que nunca. En aquella pequeña y atiborrada sala de espera, se aspiraba un aire maloliente a desesperanza.
Mirase a donde mirase, los opacados ojos onix del azabache solo distinguían máscaras de angustia, desdicha, desesperación, ansiedad y dolor. Apenas aguantaba estar allí. La luz y el oxígeno parecían haberse esfumado de su ser entero, obligándolo a respirar aquel fétido aroma a pesar, arrellanándolo contra el asiento, hundiéndolo en las sombras de nuevo, al lugar en el que siempre había estado antes de que la luz de un par de esmeraldas disipara toda mancha, y un gentil soplo le llenara los pulmones de aire puro, el mismo que escapaba entre unos labios color durazno. Sintió de nuevo un brote de debilidad y un ligero mareo, que intentó sofocar hundiendo el rostro en sus manos y apoyando los codos en sus rodillas. Sakura, tan solo pensar en su nombre le causaba malestar en el pecho. Un pitido agudo y veloz le distrajo de sus pensamientos. Alzó la mirada y apenas presenció la agitación de un buen número de internos que pasaban corriendo, arrastrando una camilla en la que un hombre pálido y envuelto en sábanas manchadas de rojo se convulsionaba violentamente. Abran paso. Abran paso. Alguien llame al doctor Higurashi inmediatamente. A un lado. Gritaba uno de los hombres con bata blanca que arrastraba la camilla. Repentinamente, una mujer entró corriendo detrás del grupo. Naoki-kun. Naoki-kun. Repetía a voz de grito, con torrentes acuosos desprendiéndose de sus ojos. Una de las enfermeras se detuvo y se interpuso en el camino de aquella mujer, sujetándole de los hombros y diciéndole palabras atropelladas de consuelo, e instrucciones de que debía quedarse fuera. No. No. Naoki-kun es mi hermano. Debo ir. Por favor. Volvió a esconder el rostro entre las manos, rogando por quedarse sordo y no escuchar más las desesperadas súplicas de aquella mujer. Es mi hermano. Sasuke maldijo por lo bajo, aquello no lograba otra cosa que atormentarle más y más. Pareciese que el universo entero estaba empeñado en hacerle sentir lo más miserable que pudiese. Aún no tenía noticia alguna del estado de Kaori. Apenas sus guardaespaldas la llevaron en la camilla al interior del hospital, el neurocirujano apareció inmediatamente, y solo al verla, ordenó su traslado a urgencias en el acto, sin pararse a preguntar nada o darle un examen de cuidado. Sasuke entonces había presenciado una escena parecida a la que acababa de ocurrir en el momento en que se llevaban a Kaori deprisa a urgencias, quedándose él, impotente y resignado, esperando y orando para que todo saliera bien. Era su responsabilidad. Le juró protegerla y dio su palabra. Había hecho muchas promesas a lo largo de su vida, de las que no recordaba una sola que no hubiese llevado a cabo o cumplido pero, sin duda, indiscutiblemente, la promesa que jamás debió haber hecho, era la de Sakura. No podía seguirla. Era cautivo de su propia palabra. Tal vez y es mejor así, pensó él, resignado. Kamisama sabía que Sakura se merecía un hombre mejor que él. Un marido de corazón noble, cariñoso, con el que compartirlo todo de igual a igual, no uno rencoroso y vengativo como él. Lo único que realmente quería, es que ella fuese feliz. ¿Y él? Bueno, él podría irse preparando para el rechazo que tendría de parte de su media hermana una vez que se recuperase. Kaori sin duda lo exiliaría de su vida, pues él causó la muerte de su padre, y eso, sabía de sobra, era algo que no tenía perdón. Lo comprendía perfectamente, e incluso se alejaría de ella sin rechistar, dejándola bajo el cuidado discreto de sus agentes por si acaso requería de ayuda nuevamente, pasándole dinero por debajo de la mesa, encargándose de todas las deudas que el desgraciado de Sasori seguramente le había dejado. No le importaba que Kaori le odiase, estaba acostumbrado a eso y aprendería a cargar también con el repudio de Sakura. ¿Para qué conservar esperanzas? Estaba casi seguro de que aunque leyese la carta, no cambiaría de parecer. Era como si el universo le restregara en la cara aquel odioso dicho. Del odio al amor hay solo un paso, y viceversa. Maldito refrán. Despertaba todos sus temores, podría ser que al final el destino jugara una paradoja e inevitablemente las cosas se invirtieran, podría ser que Sakura acabase odiándolo a él y le entregara nuevamente su amor al detestable Sasori. Del odio al amor solo hay un paso, y viceversa 1000 veces maldito refrán. Sasuke pasó repetidas veces su mano por su rebelde cabellera azabache, ansioso, frustrado, desválido y desesperanzado. Era un calvario pensar siquiera en esa posibilidad. Si ese malnacido obtenía de nuevo el amor de la peligrosa, ella estaría completamente vulnerable. Lo único que la protegía de él en esos momentos era el no quererle.
Si volvía a amarle estaba completamente expuesta a que ese detestable idiota le hiciese algo que la lastimara y con lo que fue capaz de hacer con Kaori antes y que no sería capaz de hacerle a ella. La última vez que vio a Sakura, cuando había pasado en el Ferrari al lado del aristócrata, le había parecido triste y pálida. Al idiota de Sasori, por el contrario, le había mirado con aire orgulloso y satisfecho y la mirada Onix de Sasuke se alzó de entre las sombras de sus brazos. Eran misteriosos y pensativos. Detente ahí un momento y había algo más. Algo que pasó por alto en Sasori cuando se llevaba a Sakura. Había estado muy preocupado y distraído como para prestarle atención en ese momento, pero ahora sabía que hubo algo especial que dejó pasar de largo. ¿Qué había visto en los ojos de ese hombre? Nunca le había puesto especial atención al aristócrata por el simple hecho de que no era más que un cobarde. Ahora entendía dónde estaba su error. Lo había menospreciado. Incluso el más cobarde podría volverse una fiera cuando se siente acorralado. El rostro del azabache entró en tensión. Frunció el entrecejo, sintiéndose inevitablemente más inquieto que el último minuto. Trató de convencerse de que lo que hacía no era más que sobreactuar, que estaba exagerando las cosas y todo era producto de su ansiedad. Era todo. No. Sakura observó calladamente cuando Sasori colgaba la llamada que acababa de realizar, no supo a quién llamó, puesto que el pelirrojo cuidó no revelar ni una pista de su identidad durante lo que duró la llamada, y había conversado aparentemente en un lenguaje codificado, puesto que lo que había dicho no tenía mucha coherencia. Dile a la abuela que no le entregaré las galletas hoy, necesitarán hornearse un poco más antes de estar listas, usaré leña para cocinarlas. ¿Qué diantres significaba todo eso? Que ella supiera, Sasori no tenía abuelos vivos, o eso le había dicho y ya no sabía qué de lo que sabía de él era cierto o no y quién iba a culparla. Aunque quien supiera y fuese otra de sus mentiras y pero galletas. No, definitivamente allí apestaba a zorrillo encerrado. Por el rabillo del ojo, miró cuando el pelirrojo se guardaba el móvil en el bolsillo de pecho de su camisa y regresaba la mano al volante. Pensó en aquella idea justo en el momento en el que Sasori extrajo el aparato. También sabía que lo que tramaba tenía un muy bajo y limitado porcentaje de éxito, pero sin lugar a dudas, conseguir ese celular ahora formaba parte de sus esperanzas restantes y rogó con todas sus fuerzas a Kamisama para que el poco bien organizado y apresurado plan que tramaba diese resultado. Temerosa, regresó sus ojos Jade al panorama. El frío azotaba inclemente las copas de los pinos y demás vegetación alrededor. El blanco era predominante, había escarcha, nieve y aguanieve por todas partes. Aún dentro del auto Sakura tenía frío hasta el tuétano. El auto seguía su carrera mortal subiendo la montaña, solo gracias al cielo hasta el momento no se habían volcado, pero a cada curva, por pequeña que fuese, Sakura sentía que el corazón le brincaba hasta la garganta, y una que otra vez soltó algún grito, aterrada ante el brusco y repentino movimiento del auto, el rechinar de los neumáticos y el breve instante en el que sientes o esperas que el conductor acabará perdiendo el control y la tragedia inevitable ocurrirá. Con lentitud, delicadeza, un movimiento furtivo. Fue deslizando su brazo derecho hacia un lado del asiento, dejándolo en el pequeño espacio que existía entre el asiento y la portezuela del auto. A tientas palpó el suelo del carro, esperando no moverse demasiado ni parecer sospechosa. Por favor que siga allí, contuvo un respingo cuando la piel casi entumecida de sus dedos entraron en contacto con algo aún más frío y sólido. Sakura retuvo las ganas de sonreír o de darle las gracias a Kami por esa bendición. Asió firmemente aquel objeto en su mano, ignorando la sensación quemante del metal congelado sobre su piel. Ahora y solo era cuestión de esperar y seguir implorando a los cielos que le otorgaran un poco más de buena suerte. El camino seguía siendo peligrosamente serpenteante, el suelo estaba cubierto de una fina capa de hielo que amenazaba con hacer que las ruedas se salieran del camino y los llevaran al abismo. La peligrosa se preguntaba cuánto más faltaría de camino para llegar y a dónde fuese que Sasori planeara llevarla. Miraba nerviosa por la ventana el despeñadero de la montaña, a solo unos pocos centímetros de las ruedas del auto, siempre listo para engullirlos, como las fauces de una serpiente esperando asestar la mordida letal de veneno. Si algo salía mal, les esperaría una muy larga y dolorosa caída. Muy bien, linda, ya falta muy poco para llegar a nuestro nido de amor, y la voz de Sasori la tomó por sorpresa, y no pudo evitar sobresaltarse al escucharla. Se volvió hacia él asustada, aferró con fuerza el objeto en su diestra. El aristócrata la miraba con su sonrisa perlada, con los ojos brillando demencialmente.
La peligrosa tragó saliva y se limitó a mirarle con desdén. No me pongas esa cara, debemos volver a tratarnos bien si queremos que esta relación siga tan maravillosamente como hasta ahora, Sakura preciosa. El pelirrojo alargó una mano y la puso sobre la sonrosada mejilla de la peligrosa, esto a causa del frío. Sakura tuvo inmediatamente el impulso de apartar el rostro con brusquedad pero recordó que si hacía un movimiento en falso, y lo que sostenía producía algún tipo de ruido al golpear contra la portezuela o el asiento, todo estaría arruinado. Con resignación, pero aumentando su mueca de repulsión y disgusto, se quedó inmóvil, con la palma de la mano de Sasori sobre su entumecida mejilla. Oh. Muy bien. Eso es, lo estás haciendo perfectamente, cariño. ¿Ves? No es tan difícil volver a ser la que eras, dulzura y, decía el pelirrojo mientras acariciaba lentamente la mejilla de la chica con libertad, a pesar de la mirada asesina de ella y su visible repulsión. Pero y veo que te hace falta ser más gentil, no es educado mirar así a la gente, y menos aún a tu futuro esposo. La Ojijade tuvo que morderse la lengua para no soltar el improperio que tenía en la boca. Respiró lenta y profundamente y le dejó decir lo que quisiera. La visión de Sasori iba peligrosamente del camino al rostro de la chica, apenas tenía unos cuantos segundos para reaccionar en caso de que necesitase girar o frenar. Ninguno de los dos alcanzaba a percatarse completamente de lo que eso suponía. Sasori torció la boca en un gesto de disgusto ante la obstinación de Sakura al no querer cambiar de mueca despectiva. Eres una terca y si con palabras no logro hacerte cambiar, entonces intentaré otra cosa, y sentenció él. La peligrosa adivinó las intenciones de Sasori inmediatamente, había llevado su mano hacia la nuca de la chica y sin duda iba a y aléjate. No te atrevas. Sakura se olvidó del cuidado al verle acercársele con intención de besarla y le empujó con la mano libre con toda la fuerza que tuvo y no midió las consecuencias de eso. Sasori aún tenía una de sus manos en el volante, por lo que cuando la peligrosa le empujó, provocó que él girara inconscientemente el mando. El veloz auto dio un violento giro hacia la izquierda, derrapando y amenazando con cumplir la amenaza mortal. Sakura dejó salir un grito de terror, soltó lo que tenía en la diestra y se aferró a su cinturón de seguridad con toda su fuerza mientras Sasori trataba de estabilizar el curso. El hielo en el piso lo hacía casi imposible. El gigante de rojo acero parecía sacudirse como una bestia tratando de quitarse de encima alguna plaga. Dentro, los hombros de la Ojijade no paraban de chocar contra la ventana y el asiento del piloto de tremendo zangoloteo. Pensó con horror que todo se acabaría allí, que terminarían cayendo a la perdición en el peñasco. Sasori pisó el freno furiosamente. El caucho de las llantas rechinó con fuerza, fue como un chillido angustioso de la bestia que acabase de ser herida. El auto fue disminuyendo velocidad a medida que derrapaba chirriante sobre el agua-nieve, y como si de una broma del destino se tratase, justo antes de detenerse, la rueda trasera derecha estalló. Un humo grisáceo comenzó a escaparse del capó del lujoso auto. Las respiraciones jadeantes de ambos, los desenfrenados palpitares de sus corazones, y el siseo que llegaba desde fuera de la llanta, era todo lo que se escuchaba. Ambos estaban pálidos y aún tensos, fríos. Como cadáveres inmóviles que nunca más se podrían enderezar o cambiar la posición en la que habían muerto. Sakura aferrada desesperadamente al cinturón de seguridad, con los ojos y la boca bien abiertos, las piernas temblorosas y entumidas, de esas veces que sientes que el temblor nunca parará. El aristócrata afianzado al volante, con los nudillos blancos, ambas piernas estiradas presionando el freno. Dos figuras de hielo vivo. Pasaron varios minutos para que el cerebro de ambos volviese a funcionar y se curaran de la fuerte impresión. Los cuerpos poco a poco fueron destensándose, pero el latido seguía corriendo como loco, obstinado a disminuir la marcha. Sasori de pronto dejó caer ambos brazos, jadeante. La peligrosa, un poco engarrotada aún, consiguió apenas voltear a verle. Se sorprendió al ver que en su rostro, las curvaturas de sus labios apuntaban una sonrisa. Los jadeos de Sasori fueron siendo cada vez más ruidosos y hasta que se distinguió una risa ahogada, distorsionada, intensa. Pareciese que estaba a punto de sacar lágrimas de la risa pero Sakura no presentía nada bueno de esto y cuánta razón tenía. Maldición, y masculló él sin poder detener sus graznidos o la risa. Esto es y jajajaja increíble. Increíble. Jajajaja, sí que lo has hecho esta vez, Sakurita. La manera en la que dijo el nombre de la chica la hizo estremecerse de miedo, no había nada de gentileza o broma en aquel tono. Se escuchaba más bien y como furia contenida. La Ojijade dio un trago grueso.
El aristócrata parecía demente riendo de esa forma, se pasaba una y otra vez una de sus manos por el cabello, pero la otra aferraba furiosamente el volante. Sakura sabía por intuición, que era una de esas veces en que la risa no demuestra nada gracioso y sino todo lo contrario. Peligro. Rápidamente bajó la mano derecha y lo más rápido que pudo, buscó el objeto que antes había dejado caer, volviendo a sentir que los latidos de su corazón volvían a adquirir velocidad. Ocurrió. La risa se convirtió en furia. El pelirrojo comenzó a gritar y a patear con locura el interior del auto. De un codazo hizo que la ventana del piloto se hiciera pedazos. Sakura se pegaba todo lo que podía a la portezuela del auto, muerta de miedo. Maldición. 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 Vociferaba él, golpeando a puño cerrado el volante. De un momento a otro, se calmó, jadeante, apoyando los antebrazos en el tablero del auto pero ella sabía que eso solo había sido el comienzo de la tormenta. Ya estarás contenta masculló con tono amenazante. Sakura casi estaba fusionada ya con la puerta de todo lo que se le pegaba, pero no tenía escapatoria, aunque lo intentase, la puerta solo se abriría por fuera, eso se lo dijo él. ¿Era lo que querías? ¿Eh? Esto era lo que querías. Gritó Sasori, fuera de sí, mirándola con ira creciente. Pues lo lograste. Créeme que lo lograste, maldita sea. Lo único que pudo ver la chica, fue la mano veloz del pelirrojo. El sonido hizo eco probablemente por los alrededores. Los cabellos rosados aún no habían dejado de levitar en el aire, la sensación de pequeñas púas en la mejilla apenas surgía, el color rojo intenso iba rellenando la zona, la ventana del copiloto se llenaba de pequeñas grietas, con forma de telaraña, la frente de la chica apenas comenzaba a sangrar, la mano de Sasori aún estaba en el aire después de la bofetada. Dolor. Si así quieres que sea, por mí estará bien y te obligaré a ser una chica buena, amorosa y obediente. Sakura, nos casaremos, y me compensarás esto, usando el dinero para comprarme más autos nuevos. ¿Y entendiste? Cariñito? Aún en la posición en la que la había dejado la bofetada, ella consiguió asentir levemente. Sus hombros comenzaron a temblarle, de sus ojos salieron pequeñas fugas acuosas. Sasuke-kun, ven amor, caminaremos el resto, y dijo Sasori sin un rastro de la dulzura que debería tener la frase. Se deshizo de su cinturón de seguridad y abrió violentamente su puerta, arrancando las llaves del mando antes de salir al helado exterior. Sakura aferró el objeto en su diestra y lo ocultó entre su gabardina. El pelirrojo dio la vuelta por el frente del auto, observando con furia destellando en sus ojos el daño de su vehículo, chasqueó la lengua y propinó una patada a la llanta delantera, aunque no estuviese dañada. Siguió avanzando y tomó la perilla de la portezuela de Sakura, abriéndola. «Sal de ahí», ordenó. Sakura obedeció, tambaleante y aún un poco aturdida por el golpe, mirando hacia el calzado del pelirrojo, preparando su brazo derecho. Su corazón latió más rápido, la recién hecha herida de su frente comenzó a pulsarle también, su labio inferior también sangraba. El frío le ayudó a despejarse por completo. Solo tenía una oportunidad y ahora, me seguirás y vas a hacer lo que yo diga. Y la oración no terminó de ser formulada. Sakura liberó la tensión de su brazo derecho, dibujando una curva, cortando el aire, silbando, la llave inglesa en su mano se dirigió a su objetivo. El sonido siguiente fue similar a que si un bat de béisbol hubiese golpeado un coco. Sasori cayó en el acto, desplomándose apenas hubo recibido el impacto. Tenía los ojos exorbitantemente abiertos, las pupilas dilatadas, mirando sin mirar, aturdido por el tremendo golpe, la boca abierta como si siguiera hablando. Había logrado dejar a Sasori aturdido en el suelo. Sakura liberó su arma con un grito ahogado, cubriéndose la boca con ambas manos. «Okami. Por Kami», balbuceaba. Temblorosa, lo miró como si le hubiese matado. Sus piernas, aún víctimas del temblor, parecían haberse congelado por completo. Se quedó mirando sin saber qué hacer hasta que una voz interior le devolvió la movilidad. «Ahora, Sakura. ¿Qué esperas? Es tu oportunidad. Tómalo y huye». Se agachó al lado del pelirrojo y con las manos temblorosas rebuscó en su bolsillo delantero del chaquetón. El pelirrojo lentamente movía sus pupilas, como si quisiera enfocar mejor, pero seguía aturdido, giró su cabeza hacia la Ojihade, pero sus ojos reflejaban vacío. Sus manos parecían las de un anciano, temblando al moverse, apenas logró rozar los dedos contra el brazo de Sakura que se movía dentro de la ropa del aristócrata tratando de encontrar con desesperación lo que buscaba, cuando de nuevo la dejó caer, mirando hacia el cielo de nuevo, contemplando el mundo girar.
Cuando la peligrosa logró dar con el móvil, rápidamente extrajo la mano junto con el objeto y se puso de pie. Sasori emitió un leve quejido protestante, los sentidos de la peligrosa se alertaron. Oh no. Se está recuperando, no durará aturdido mucho tiempo más, pensó, con los nervios en punta y miedo creciente. Inesperadamente, esa misma voz interior contestó. ¿Y qué diablos esperas, vaca? Corre. Las piernas entorpecidas de la peligrosa milagrosamente obedecieron lo que mandaba el cerebro, y Sakura salió a la mayor velocidad a lo que le era posible hacia el interior de la vegetación. No podía correr en la dirección en la que iba la carretera, si iba a marcar, necesitaba tiempo, y los árboles ofrecían un mejor refugio temporal y aunque el frío calase más fuerte allí. Apenas lograba poner en orden sus pensamientos. Una llave inglesa y se atrevió a golpearme y el mareo era muy fuerte, la cabeza le daba vueltas, aún retumbaba el clank en sus oídos después de semejante golpe. Le dolía bastante. Sasori trató de girar la cabeza hacia atrás, y a pesar de ver doble y con las imágenes dándole vueltas y borrosas, logró distinguir a la peligrosa que corría hacia la zona nevada de árboles. Pegó y despegó los párpados e intentó darse la vuelta, apoyando las manos en el suelo para levantarse, se restregó los ojos y consiguió que la visión se le normalizara un poco más. Kakuso. Masculló. Trató de incorporarse, aun con todo y el mareo, se apoyó en el auto, y finalmente lo logró. Esperó unos segundos a recobrar un poco la orientación, y cuando se sintió mejor, metió la cabeza al auto, del lado del copiloto, abrió el maletero con aire siniestro, rebuscó entre los papeles, y finalmente encontró su pistola. Te lo has buscado, cariño, y se acabó mi amabilidad. Dijo, volviéndose sobre sus pasos y dando torpes zancadas de ebrio hacia el espesor de la zona alborada. No podía creerse lo difícil que era correr sobre la nieve, los pulmones le ardían cada vez que inhalaba y exhalaba por el gélido aire que respiraba. Los músculos estaban tiesos, la gabardina de piel que traía puesta no la ayudaba a mantener el calor de su cuerpo. Cada vez que se movía, podía escuchar el rechinido y alguno que otro crujido de la vestimenta, igual de atiesada que su cuerpo. Era demasiado tarde como para recapacitar si su idea de echar a correr por el bosque fuese lo correcto pero ahora ya no tenía opción. Si volvía sobre sus pasos, Sasori no tardaría en atraparla y el único plan que tenía para conseguir ayuda se arruinaría antes de que lo pudiese completar. Mientras corría, miró su mano derecha, en su puño los nudillos se le habían enrojecido por el frío y la tensión, aferraba el móvil como si fuese lo que la anclara a la tierra. Conseguirlo supuso un mayor riesgo que la ponía en una situación aún más peligrosa de la que estaba. Pasó saliva. Sabía que había logrado colmar la paciencia de Sasori. Provocó que el auto se arruinara, golpeó al tipo, y encima, había huido con el celular hurtado en sus narices y estaba en serios problemas. Miró hacia atrás, en la nieve se distinguían espacios de lo que habían sido sus pisadas. Tenía un mal presentimiento, si el aristócrata ya se había recuperado, sin duda no tardaría en darle alcance si seguía sus huellas. Debía hacer la llamada lo más rápido posible. Frenó en seco y miró alrededor, vio entonces un gran árbol con raíces grandes que sobresalían del suelo, entre las raíces había suficiente espacio como para que una persona adulta se resguardara, y unos túpidos helechos escondían el hueco de la vista. Sin pensárselo dos veces corrió hacia allí, se arrodilló y entró en su improvisado y frío refugio. Las manos le temblaban y estaban rojizas por el frío, el celular en su diestra estaba tan bien afianzado, que ella por unos instantes pensó que sus dedos habían quedado congelados sosteniéndolo y sería imposible zafarlo. Pero el miedo era más fuerte que la pretensión. Sabía que segundo a segundo estaba perdiendo la única oportunidad que tenía de pedir ayuda y con sus dedos entorpecidos, empezó a marcar el número de Naruto, con las lágrimas amenazando por escaparse y demostrar el terror que sentía. Una y otra vez se equivocaba en la marcación, como si sus manos le estuviesen jugando una mala pasada y se negasen a cooperar. Maldijo a cada error. Lo que menos necesitaba en ese momento era equivocarse. Cuando al fin consiguió que el número fuese el correcto, esbozó una temblorosa sonrisa torcida. Lo único que le faltaba era presionar la tecla de llamada y entonces lograría y... ¿Pedir ayuda? Los orbes jade de la chica se abrieron con desmesura. Emitió un jadeo ahogado. De repente se le vino a la mente aquello que jamás había considerado en su plan. Casi podía oír la risa triunfal de Sasori. Sakura y no tenía remota idea de dónde estaba. Fue un golpe que la dejó al borde de la histeria. ¿Qué haría ahora? No funcionaría intentar pedir ayuda.
Ni Naruto, ni quizá la policía lograría encontrarla. ¿Cómo iban a ir por ella si no tenían una pista más que una montaña nevada para buscarla? El temblor de sus manos fue tal, que el aparato se le resbaló de ellas. No pudo contenerse y se desgarró en lágrimas congeladas. Se cubrió el rostro con las manos. Todo había sido en vano. No la abandonaré. Sasuke y perdóname y Sasuke lloró. Sasuke. Eso es. De improviso levantó la mirada. Kamisama le había enviado el milagro que necesitaba. Estaba tan claro. Miró hacia el suelo cubierto de hojarasca seca y congelada y cogió el móvil con rapidez. Naruto ni la policía podrían hallarla pero Sasuke. Había una enorme posibilidad de que él sí. Por todos los cielos. ¿Cómo no había pensado en él como primera opción? En el hombre que se había pasado buscando a su hermana por mar y tierra, al poderoso magnate de negocios con millones de contactos y agentes rastreadores esparcidos por el mundo. Eres todo un caso, Sakura se dijo entre queriendo reír y tratar de calmarse. Tenía miedo, mucho miedo, hablar sola muchas veces ayudaba a controlar eso, además de que necesitaba tener su mente clara, y el temor opacaba el pensamiento racional. Respiró hondamente las veces que pudo mientras buscaba entre los contactos de Sasori el número del azabache. Por favor que esté aquí. Mientras buscaba, el rumor del gélido viento trajo a sus oídos el eco de una voz nada tranquilizante que se acercaba. Sakura emitió un gemido ahogado. Sasori. Más vale que salgas. Te irá mucho peor si no sales. Prometo no hacerte nada si vienes obediente y haces lo que te digo. Sakura. Rápido. 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 Apenas alcanzaba a leer lo que entre temblores aparecía en la pantalla del móvil, bajaba y bajaba por la lista, pasó la S sin resultados, hasta que llegó a la U. Nada. Los ojos jade de Sakura se abrieron con espanto. No estaba. Sin embargo, ante el creciente pánico, su mente caviló mucho más rápido la siguiente solución. Entró al menú del teléfono y accedió al registro de llamadas. Rápidamente emergió un listado de números sin datos de contacto. Sakura temió que la poca suerte que había tenido fuese nula por completo. Tranquila, tranquila y piensa, y podía sentir cómo la distancia entre ella y Sasori se iba reduciendo peligrosamente, no tardaría mucho en encontrarla. Las huellas en la nieve seguían visibles, ya que la que caía no era suficiente como para cubrirlas rápido. Ahora se arrepentía de haber soltado la llave inglesa que en esos momentos podría hacer la diferencia entre el peligro y la salvación. Sin duda Sasori la habría tomado y estaba en problemas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sasuke me llamó anoche y ¿sabes qué me dijo? Sakura se acordó de pronto de ese diálogo con Sasori. Si el azabache le había llamado, había una posibilidad de que su número hubiese quedado registrado. Sin dilación buscó en las llamadas recibidas. Había muchas, tenía que encontrar una que se hubiese recibido en el lapso adecuado. Ningún número tenía datos. Había 3 números registrados que señalaban como hora de llamada entre las 2 de la madrugada y las 4. Uno de esos tenía que ser el de Sasuke. Sakura. Te lo diré una vez más. Sal ahora o te arrepentirás. Escuchó la voz de Sasori tan cerca, que el pulso se le detuvo de golpe. Giró la cabeza y miró hacia donde había venido, el pelirrojo estaba a no más de 5 metros de ella. Se escondió lo mejor que pudo entre las ramas del árbol, con el pulso y la respiración disparados. El tiempo se le agotaba. Miró el celular, cerró los ojos y dejó que el destino eligiera por ella. Pulsó la tecla de marcado. No había encontrado otra solución para sofocar la sensación de ansiedad que salir a respirar un poco del frío aire exterior. La lluvia no amainaba, y al caer, cubría con una película grisácea los alrededores. Como si el lugar no fuese deprimente de por sí. Sasuke caminaba de un lado a otro indeciso. Miraba hacia el edificio que tenía a sus espaldas y hacia la calle y la salida del nosocomio una y otra vez. Estaba lo que le seguía de ansioso. Comenzaba a tener dolor de cabeza. Tenía un muy mal presentimiento. ¿O no era todo producto del estrés y la pérdida tan importante que había sufrido? Tal vez ese pánico solo era producto de la ira y los celos. Sasori se había salido con la suya y le había arrebatado de nuevo a alguien a quien quería. Lo que sentía no sería solo producto de su enorme egoísmo. ¿A causa del sentimiento posesivo hacia Sakura? ¿Por qué no? Después de todo, él siempre había sido un hombre codicioso, y ¿por qué habría de ser diferente con una mujer? A ella la había tomado, la había hecho suya y chasqueó la lengua.
Ah, idiota, y se dijo, pasando su mano por los alborotados cabellos azabache. ¿De verdad piensas en Sakura de esa manera? ¿Lo que sientes por ella se reduce al mínimo hecho de ser vista como una pertenencia? Kuso, imbécil, ¿sabes que le partirías la cara a alguien que se atreviese a hablar así de ella y tú lo piensas? De verdad que eres la más vil porquería, hipócrita y falso. Negó desesperado con la cabeza. Maldijo entre dientes, y extrajo su celular del bolsillo. Marcó sin miramientos. A Sakura le había prometido que jamás volvería a saber de él, pero nada tenía que ver ni sus amigos o familiares. Moshi Moshi, contestó una voz de mujer al otro lado de la línea. Y disculpe, señora Tsunade, quería saber si Sakura había llegado ya. Nani. ¿Sakura? ¿No está contigo? Ante tal respuesta, sintió que los vellos de su nuca se erizaban, si es que se podía más. Apretó los párpados y contuvo un improperio. Se lo explicaré más tarde. Gracias. Cuando Sasuke colgó, sintió un sudor frío resbalando por su cuerpo. Sin duda, algo estaba mal. Muy mal. Sakura no se habría ido con Sasori voluntariamente. Ella detestaba su falta de moral, su crueldad y egoísmo. Ni siquiera lo habría hecho por venganza contra él mismo. Ella se habría ido derechita a casa con su familia. No se habría tomado ningún reparo ni se habría detenido para charlar con aquel despreciable aristócrata. Hijo de puta, y el azabache se pasó la mano por el pelo. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido como para suponer que Sasori no era una amenaza, aceptando sin más la negativa de ella? ¿Cómo pudo haber creído que aquel malnacido podría renunciar a ella y a su actual fortuna así sin más? Su debilidad, su cobardía era lo que lo volvía peligroso. Y ahora él no podía hacer nada para salvarla. Tomó aliento y dio un fuerte puñetazo en la pared de hormigón de la clínica. La sangre empezó a brotar de sus nudillos mientras se cubría el rostro con las manos. ¿Qué iba a hacer ahora? El tono de llamada de su móvil lo alertó. Miró la pantalla. Estuvo a punto de destruir el teléfono de lo fuerte que lo apretó. No podía creerlo. ¿Sasori? Ni siquiera dejó que el tono se repitiera, se llevó el celular al oído y se preparó para decirle al infeliz todas las groserías que alguien le podría decir a una persona toda una vida. Interferencia no. Basta. Interferencia y verás. Te enseñaré. Interferencia Sasui. Estática. Silencio y. Ojalá hubiese sido producto de su imaginación. No. El asombro y la consternación dieron paso a una ira estremecedora. Esa había sido la voz de Sakura. Pero no había escuchado nada bueno. Estaba en peligro. Bastardo. Sin perder un segundo, llamó con voz autoritaria y furiosa a Jugo y le entregó el teléfono. Rastreen inmediatamente a Sasori, quiero saber desde dónde se realizó la llamada, háganlo ahora mismo. Ordenó. El sorprendido y pálido jefe de seguridad salió disparado a cumplir la orden de su jefe. Sasuke apretó los puños. Durante toda su vida, había considerado que la palabra de un hombre era algo sagrado y las promesas siempre las cumplía y no podía cumplir esta. Había encontrado algo mucho más sagrado que una promesa, algo invaluable. E iba a protegerlo.